Miren, vamos a comenzar con el primero de la noche. Abraham Lincoln. Dice que recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Eso dijo Abraham Lincoln en alguna oportunidad. Y cuando uno analiza la vida de Abraham Lincoln, encuentra cosas curiosas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que Abraham Lincoln sufría de depresión. Hubo una etapa de su vida que estuvo hasta 6 meses en cama por depresión. ¿Alguien ha estado deprimido aquí de esa manera? ¿Sí? ¿No? Miren, somos mejores que Abraham Lincoln entonces. 6 días, no, 6 meses estuvo Lincoln en una oportunidad, deprimido. Y fíjense, otra curiosidad de la vida de Abraham Lincoln. Dice que Abraham Lincoln, gracias Igor, voy a leerlo por aquí. Dice, bueno, fue el primer líder en importancia en plantear que las mujeres también deberían tener derecho al voto. La importancia de que las mujeres votaran. Qué interesante eso. Y hoy a veces no le damos la importancia que tienen las mujeres en nuestra sociedad. Él fue el primero. Era un excelente luchador en el ring. En 300 encuentros oficiales sobre el ring de batalla, solo perdió una vez. Es por esta razón que hoy este señor está en el Hall de la Fama de la historia de la lucha libre. Pertenece al grupo de los que nunca logró nada a nivel académico. Lincoln pertenece a ese grupo de grandes personalidades históricas que pese a todo nunca lograron un título o reconocimiento académico. En ese grupo también tenemos, por ejemplo, a Walt Disney, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, entre otros grandes líderes que nosotros conocemos y que nunca fueron a la universidad. Abraham Lincoln fue el creador de la USC, mejor conocido como Servicio Secreto de los Estados Unidos, lo que hoy es la CIA. Más precisamente lo hizo el mismo día que lo mataron. Una vez intentaron robar su cadáver. Y fíjense, este dato está más curioso todavía. Lincoln era un hombre que sufría de repetidos episodios de depresión aguda, lo que yo les comentaba, y temía intentar utilizar cuchillos o objetos punzantes en contra suya. Él no andaba con cuchillos ni objetos punzantes, porque si le daba un ataque, lo podía usar en contra suya. Fíjense qué interesante. También fue un inventor, es el único presidente en la historia de Estados Unidos que tuvo una patente, un dispositivo que permitía liberar barcas que habían encallado. Indiscutiblemente, un señor igual que usted y que yo, ¿sí?, que era un ser humano con cualidades extraordinarias, pero que tenía una ¿qué? Personalidad. Y se ocupó por desarrollar esa personalidad y miren los trastornos que tenía. ¿Bien? Pero fíjense la frase que nos dice: recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Las ganas de triunfar que uno tenga. Si uno cree que puede alcanzar sus metas y sus propósitos, las va a alcanzar. Bien, ese es el primer líder de la noche de hoy. Segundo, Martin Luther King. Dice Luther King: cada paso hacia la meta requiere sacrificio, esmero, sufrimiento y lucha, más los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de los individuos dedicados. Martin Luther King. Fíjense, requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Está bien, hasta ahí está bien. Pero más que eso, requiere el esfuerzo incansable y la preocupación apasionada de individuos dedicados. Ahí están hablando de dos cosas importantes. La pasión, dígale a su compañero, tienes que ponerle pasión, y dedicación. Bueno, todo el mundo sabe sobre la historia de Martin Luther King, y yo estuve buscando algunos datos curiosos sobre él para compartir con ustedes esta noche, porque lo que conocemos de Martin Luther King, sus luchas por los derechos de igualdad de los afroamericanos, ¿sí?, sus grandes protestas, cuántas veces estuvo encarcelado, los atentados que le hicieron, su famoso discurso "Yo tengo un sueño" en Washington, que se dice que es la congregación o la reunión más grande en la historia del siglo XX en los Estados Unidos, y eso que no había WhatsApp ni Facebook para comunicarse. Dice, Martin Luther King fue bautizado como Michael, al igual que su padre, pero tras un viaje a Alemania de su progenitor, este se cambió el nombre y también se lo cambió al hijo.
para pasar a llamarse ambos Martin Luther en honor del líder de la Reforma Protestante. Ellos eran cristianos, eran bautistas y creían en la Reforma Protestante y se cambiaron el nombre por Martin Luther King. Fue un niño prodigio, escuchen bien, no teniendo que cursar ni el 9º ni el 12º grado. Entró a la universidad con 15 años. Sus principales biógrafos apuntan que intentó suicidarse a la edad de 12 años. ¿Alguien ha querido suicidarse aquí? ¿No? Mire, estamos mejor que Martin Luther King. Lanzándose desde una ventana tras la muerte de su abuela. Parece que tenía mucha conexión con su abuelita. Eso le pasa a muchos niños, ¿no? Que tienen conexión con su abuelita y entonces se tratan de suicidar. Se le acusó de plagiarismo, ¿sí? De cometer plagio en su disertación para obtener el doctorado por la Universidad de Boston. A pesar de ello, se le permitió conservar el título por contener el documento también investigación única y de gran calidad. ¿Sí? ¿Sabían esto del plagio de Martin Luther King? Bueno, pero no le quitaron el título porque también había gran cantidad de obra original de Martin Luther King. Bien, entonces ahí tenemos al segundo de la noche que les he traído. El tercer gran líder. Esto es para inspirarnos un poquito para después lo que vamos a desarrollar en el seminario. ¿Sí? Después vamos a desarrollar habilidades y conceptos importantes que tenemos que poner en práctica para ser grandes líderes como estas personas. No podrás encontrar ninguna pasión, decía Mandela, si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Todo el mundo sabe la historia de Mandela. Preso 27 años en Robben Islands por sus luchas a favor de los oprimidos o los pobres de Sudáfrica. Salió después de 27 años de estar preso. Todo el mundo sabe que fue presidente de Sudáfrica. Una gran figura de la historia universal. Yo estuve buscando sobre Mandela algunos datos interesantes. Dice que nació el 18 de julio de 1918 en el seno de la tribu Tembu de la etnia Xhosa en el poblado de Mabeso. Originalmente se le puso el nombre de Roilala, que se puede traducir como revoltoso. A los 7 años se convirtió en el primer niño de la tribu que asistía a la escuela. En agosto de 1952, Mandela abrió el primer bufete de abogados africanos del país, junto con Oliver Tambo en Johannesburgo. Cuando el 7 de noviembre condenaron a Mandela a prisión, al salir de la sala donde había sido juzgado, repitió 3 veces el grito de Amandla, que significa poder, y 3 veces oyó la respuesta del público, Nahueto, que significa para el pueblo, sí, poder para el pueblo. Mientras estaba en la cárcel, Mandela estudió Derecho a distancia, fíjense qué interesante, con la Universidad de Londres. Si bien, aunque pasó algunos exámenes, en 1963 las condiciones impuestas por las autoridades surafricanas le impidieron obtener su licenciatura. El día de cumpleaños de Nelson Mandela, cada 18 de julio, ha sido declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Día Internacional Mandela por la lucha de las libertades. Interesante todo lo de la vida de Mandela. Yo lo que más rescato de Mandela es que fue un hombre capaz de obtener un premio Nobel de la Paz. Fíjense que Mandela obtuvo el premio Nobel de la Paz y todavía no era presidente. Pero más que eso, lo que rescato de Mandela es que fue capaz de salir de prisión, lograr ser presidente democráticamente y no irse contra la oligarquía, no irse contra la burguesía, porque eso es lo que lo pedían sus partidarios, hacer una guerra contra los que lo habían cogido preso a ellos. Sin embargo, él dijo, no, hay que trabajar en conjunto por el pueblo, hay que trabajar en conjunto por el país. Si nos vamos a enfrascar en una guerra por odio o por rencor, va a ser peor, va a ser una catástrofe para Sudáfrica. Y pudo reunificar al país y bueno, hizo del país un país más próspero. Mandela. Ahora tenemos otro gran líder. Gandhi. Gandhi es interesante también la vida de Gandhi. Dice Gandhi, un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Lo que él piensa, él se convierte. Bueno, todo el mundo sabe la historia de Gandhi en la India. Yo busqué algunos datos curiosos. Dice que su educación básica la cursó en la India y, contrario a lo que podría pensarse, no fue un estudiante sobresaliente. Por el contrario, se encontraba dentro de la media.
¿Algún estudiante que esté dentro de la media aquí, sean sinceros? Estudiante medio, normal. Gandhi fue medio. Ya, muy bien. Bueno, ¿qué medio? Igual que Gandhi. En 1930, Gandhi realizó una de las manifestaciones sin violencia más importantes que condujeron a la independencia de la India. Se le conoció como la Marcha de la Sal y más tarde se convertiría en una fuente de inspiración por movimientos como el del propio Martin Luther King. Nunca ganó un premio Nobel de la Paz. Sin embargo, fue nominado en 5 ocasiones y nunca ganó. Y hoy le dan un premio Nobel de la Paz a cualquiera. Gandhi llevó una vida sencilla, él mismo confeccionaba su ropa y fue vegetariano. El gobierno de la India otorga en su honor el premio de la paz Mahatma Gandhi. Gandhi es una persona extraordinaria. Yo rescato de Gandhi, por ejemplo, que cuando logran la independencia, una independencia que ellos sin tirar un tiro, sin ir a luchar, sin tirar un tiro, lograron la independencia. Fue una independencia pacífica, aunque murieron muchos indios. Cuando logran la independencia, los musulmanes y los indios se pelean, van a pelearse, están en constantes disputas, están ahí una guerra civil. Y cuando Gandhi se entera, fíjense lo que hace un líder, Gandhi dice, voy a hacer huelga de hambre. Y hace huelga de hambre y dice, si no paran de pelear, me voy a morir, pero no voy a comer más. Y los musulmanes y los indios, cuando se enteraron de que Gandhi estaba en huelga de hambre y no iba a abandonar la huelga de hambre, dejaron de pelear. Y se reconciliaron. Eso es un líder. ¿Qué influencia esa? Que la gente fue capaz de dejar sus intereses personales porque no se muriera su líder. Gandhi es extraordinario. Gandhi, cuando estudió en Londres, no sé si les he hecho la historia esa algunas veces, cuando estudió en Londres en la universidad, un indio metido ahí entre tantos británicos que eran racistas. Ahora son racistas, imagínense en esa época. Tuve una experiencia con un profesor, le dice la historia de Peters, el profesor Peters. Nunca se la he hecho. No, bueno, vamos a hacer la historia. Dicen que había una vez, estaba Gandhi en la universidad estudiando Derecho en Londres, y entonces había un profesor que no le caía bien a Gandhi. Y Gandhi tampoco le caía tan bien a él, siempre existe eso. Entonces, Gandhi, el profesor se llamaba Peters, y Gandhi un día, está el profesor almorzando solo así en el comedor de la universidad, y Gandhi se acerca con su plato de almuerzo y se asienta al lado de Gandhi, del profesor Peters. Pase. Y fíjense lo que pasó, el profesor se queda extrañado, no le gustó mucho que Gandhi se sentara ahí a su lado a almorzar, y le dice, Gandhi, fíjate lo que te voy a decir, los puercos y los pájaros no pueden almorzar juntos. Entonces Gandhi se quedó así, y dice, está bien, profesor, entonces yo me voy volando. ¿Qué le dijo? Puerco. Pero el profesor no se queda así. ¿Ustedes creen que el profesor se quedó así? ¡No! Me dijo puerco, no. Deja que llegue al aula. O sea que siempre los profesores te amenazan, ¿no? Cuando llega al aula, ¿no? Cuando el profesor llega al aula, dice, tengo una pregunta para todos mis estudiantes. Entonces todo el mundo, así como ustedes son tan participativos, así eran los estudiantes allá en Londres. Yo quiero responder. Vamos, todo el mundo, yo quiero responder. Vamos, todo el mundo, yo quiero responder. Todo el mundo, yo quiero responder. Eso es. Entonces el profesor dice, no, esta pregunta es para Gandhi. Entonces le dice, a ver Gandhi, tú que eres tan inteligente, si tú tienes sabiduría y riqueza y tienes que elegir una de las dos, ¿con cuál te quedas? Yo sé lo que tú vas a responder, Gandhi, yo te conozco. Tú eres un pobre indio, no tienes plata. Pero bueno, de todas maneras te voy a poner a escoger sabiduría o riqueza. Dime, Gandhi, ¿qué tú vas a escoger? Claro, yo sé lo que voy a escoger. Yo voy a escoger sabiduría. Perdón, yo voy a escoger riqueza. Sí, yo soy el profesor, yo cojo riqueza. Entonces Gandhi dice, bueno, profesor, yo voy a escoger riqueza. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a escoger? No, riqueza. Yo sabía que ibas a escoger riqueza. Es un pobre diablo. Dice Gandhi, bueno, profesor, cada cual escoge lo que le falta. ¿Qué le faltaba al profesor? Sabiduría, por eso escogía sabiduría. ¿Qué le faltaba a Gandhi? Riqueza, porque sabiduría ya tenía. Entonces todo el mundo se echa a reír ahí. Y dice,
haciendo el inteligente, no. Deja que llegue el examen, deja que llegue el examen. O sea que todos los profesores te amenazan con el examen, ¿no? Deja que llegue el examen, ya vas a ver, Gandhi. Voy a 0. Y entonces dicen que llega el examen, pone un examen bien difícil, bien difícil. Pero Gandhi era muy estudioso, se preparaba mucho porque sabía que el profesor no le caía tan bien. Y entonces reparten los exámenes y Gandhi empieza a responder todo ahí bien, bien rápido. Y cuando recogen los exámenes, le dice el profesor: Gandhi, no te vayas, que te voy a dar la nota, a suspender. Bueno, entonces empieza el profesor a calificar a Gandhi. Y ahí no podía quitarle ni un punto. Increíble, el profesor se puso rojo así, no podía, todo bien, no puede ser. Este indio no puede ser que ha estudiado tanto. El profesor estaba indignado, ya. No puede ser, ¿qué hago? Le pone así un lapicero, ¿no? Le pone así grande: ¡idiota! Gandhi, coge tu examen. Entonces Gandhi, cuando coge el examen, ve y dice, palabra no grande, así dice: profesor, disculpe, me puso la firma, pero no me puso la nota. Esto es una historia real de Gandhi. Gandhi era increíble, una agilidad mental increíble. Fíjense que cuando Gandhi en una ocasión sale de Londres para la India en el tren, un amigo le había pagado el pasaje en primera clase para que él pudiera ir a ver a su familia. Y dice que Gandhi iba en primera clase, pero iban todos los blancos, adinerados. Entonces un adinerado es un aristócrata millonario. Dice: ¿qué hace este indio aquí? Bajen este indio, llévenlo para, no sé, para otro coche. Este es el coche de nosotros, los ricos. Y entonces el encargado, ¿no? Ferromoso, le dice: no, él pagó su pasaje aquí en primera clase, tiene que ir aquí en primera clase. Dice: no estamos de acuerdo. Y todos los dueños de negocio, aristócratas, aunque sea, los que iban en primera clase, protestaron. Y dicen que una madrugada iba el tren y tiraron a Gandhi con maleta y todo en una estación. Dicen que estaba lloviendo cantidad. Tiran a Gandhi a la estación del tren para abajo. Dicen que Gandhi ese día dijo: yo juro que esto va a cambiar en mi país. Y a partir de ese momento empezó a trabajar en función de liberar a la India. Pero Gandhi era un tipo extraordinario, sobre todo porque era ejemplo. Y miren lo que decía: un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Vamos a repetir esa frase todo el mundo, vamos. Un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Lo que él piensa, él se convierte. Muy bien, aplauso para ustedes que tienen pensamientos positivos ahí, pensamientos positivos. Vamos a ver el otro. Henry Ford: usted no tiene que mantener su posición para ser un líder, decía Henry Ford. Bueno, todo el mundo sabe la historia de Henry Ford. Yo busqué aquí algunos datos interesantes sobre Ford, para no apelar a la memoria. Dice que en 1981 Ford trabajó en el negocio de Thomas Edison Illumination Company. Para 1898 ya había reunido el dinero suficiente como para emprender su propia empresa y renunció a ese trabajo. Fíjense qué interesante, Ford fue un emprendedor. Pero antes de emprender, aprendió cómo funcionaba una empresa. Ahorró su plata. Porque a veces la gente quiere emprender y no sabe nada de nada, y lo que hace es gastar su plata por gusto, o la plata que presta, o la plata que le regalan sus padres, o que le prestan sus padres para emprender. Siempre hay que emprender sobre la base de una experiencia. ¿Sí? Henry Ford, sí, adelante, y Ford Motor Company fueron de los primeros en establecer una maquinaria publicitaria para ser conocidos en todos los Estados Unidos. Es decir, de las primeras empresas en Estados Unidos de poner en función de la publicidad, el marketing, para llegar a todo el país. En 1918 el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, instó a Henry Ford a ser parte del Senado. En cambio, Ford se presentó como candidato por la paz y su objetivo era garantizar la paz mundial tras la Primera Guerra Mundial. Ford nunca creyó en la utilidad de los contadores. ¿Algún contador aquí? ¿No? Porque si fueran contadores con Henry Ford no tuvieran trabajo. Dice, los licenciados en contabilidad, él pensaba que eran más lo que cobraban que lo que verdad hacían. Henry Ford tuvo su compañía de aviones, ya que luego de la Primera Guerra Mundial adquiriera la empresa South Metal Airplane Company. Una compañía de aviones, Henry Ford.
En su cumpleaños número 75, Ford fue condecorado por Hitler con la Gran Cruz del Águila Germana por su invaluable apoyo a la causa nazi. ¿Ustedes creen esto? ¿Sabían eso? Según el ministro episcopal Samuel Marquis, Ford creía o en algún momento creyó en la reencarnación. ¿Alguien cree en la reencarnación aquí? ¿Tú crees en la reencarnación, Rosana? Está bien, está bien. Durante todo el tiempo en su propia compañía Ford, miren qué interesante, durante todo el tiempo en su propia compañía Ford nunca tuvo un título de ejecutivo. Y hay gente que tiene una pequeñita empresa y ya es gerente del gerente del gerente del gerente. Los últimos años de su gestión fueron realmente complicados. Hubo una época en que la empresa perdía un promedio de $10 millones al mes. Imagínense, al mes. 10 millones al mes. El gobierno estuvo a punto de tomar control de la Ford Motor Company. Henry Ford nunca fue apasionado de las carreras. De hecho, siempre le tuvo algo de desprecio y a pesar de ello, Ford fue incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo de Estados Unidos. Sí, buenas noches, Ale. Muchos piensan que Ford le gustaba las carreras de auto, pero no fue así. Bien. Vamos a repetir esta frase. Usted no tiene que mantener su posición para ser un líder. Y fíjense, hay gente que se creen que porque son los gerentes ya son los líderes. Y ser gerente no te hace el líder. Y hay líderes que no son gerentes. Vamos a hablar de eso más adelante. Miren, otra gran líder de la historia de la humanidad. Estamos para atrás. Después vamos a hacer un recorrido para adelante con líderes más contemporáneos. Madre Teresa de Calcuta. El futuro no está en nuestras manos. No ejercemos poder sobre él. Solo nos queda actuar aquí y ahora. Dígale a su compañero, aquí y ahora. Actúa. Bien. Vamos a ver algunos datos curiosos de la Madre Teresa. La Madre Teresa. Miren lo que dice aquí. Nació con mucho dinero. La gente piensa que la Madre Teresa de Calcuta fue pobre toda la vida. Nacida en 1910, la Madre Teresa vino al mundo con dinero. Al menos por arriba de los estándares de su nativo Kapok en Macedonia. La Madre Teresa hablaba 5 idiomas: inglés, albanio, serbio, croata, bengalí e hindi. En su juventud la Madre Teresa enseñaba catecismo en su casa. Había publicado unos artículos en un periódico local y escribía poemas. ¿Quién escribe poemas? ¿Quién escribe poemas? Eso está pasado de moda ya, ¿no? Ahora mejor se escribe por WhatsApp. Ay, que escribir poemas, eso enamora. ¿A qué chica le gustaría que le regalaran un poema? Levante la mano la chica que le regalaran un... Miren, todavía hay mujeres románticas, sí. ¿Verdad, Esther? ¿A usted no le gustaría que cuando usted era joven le regalaban poemas? Y ahora le siguen regalando. Dice la Madre Teresa, aparte de abogar por los pobres, era una gran luchadora en contra del aborto. Fíjense, ahora hay tremenda controversia en Argentina, ¿no? Con el tema del aborto. Dicen que el Congreso no aprobó, pero las mujeres están... La Madre Teresa fue diagnosticada de problemas cardíacos en 1974, algo que mantuvo lo más reservado posible, ya que no quería que nada se interpusiera en su duro y continuo trabajo a favor de los pobres. La Madre Teresa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979. El Papa Juan Pablo II visitó la Casa de la Inmaculada Corazón en Calcuta el 4 de febrero de 1986, algo que llenó de emoción a la Madre Teresa. Al momento de la muerte, escuchen esto que interesante, al momento de la muerte de la Madre Teresa, sus misioneras de la caridad trabajaban en 123 países. ¡Qué expansión! Eso solamente lo logra un líder, expandir su influencia y su liderazgo por tantos países. La Madre Teresa de Calcuta murió en septiembre de 1997 a la edad de 87 años. En 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Fíjense algunos aspectos interesantes sobre la Madre Teresa de Calcuta. Entonces vamos a repetir esa frase que está interesante, que tiene que quedarse ahí, ¿no? El futuro no está en nuestras manos. No ejercemos poder sobre él. Solo nos queda actuar aquí y ahora. Muy bien. Vamos a ver otro líder de la historia de la humanidad, Winston Churchill. Churchill
El problema de nuestra época, esto lo dijo creo que en 1940 y tanto, no sé, tengo que buscar cuándo dijo eso, pero parece como si estuviera diciéndolo ahora. El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Winston Leonard Spencer Churchill nació en Buckingham Palace en 1874 y murió en Londres en 1965. Es considerado como el último de los grandes estadistas y se le recuerda por su capacidad para predecir acontecimientos futuros. Se destacó como orador, historiador, biógrafo, corresponsal de guerra. El hombre fue hasta pintor, albañil, novelista, aviador, soldado. Y bueno, mucha gente lo recuerda como bebedor de... ¿Qué tomaba Winston Churchill? Pilsen. No, Pilsen no. Pisco. Bebedor de coñac. Le encantaba el coñac. La película está bonita. Hay una película que se estrenó hace un tiempecito atrás. Se llama Las historias más oscuras, algo así. Sí, creo que sí, lo pueden buscar por ahí. Las historias más oscuras. Sobre cuando él le tocó ser primer ministro, que nadie quería ser primer ministro de Londres, de Reino Unido, y entonces ejerció el poder. A pesar de que cuando Churchill fue en 1940 fue nombrado primer ministro, declarara que lamentablemente solo podría ofrecer al pueblo británico sangre, sudor y lágrimas, por la poca preparación de Inglaterra para la guerra, tanto material como psicológica. Sus discursos durante todo su mandato mantuvieron la moral al interior y exterior, brindando una influencia fundamental al pueblo británico. Claro, nadie quería enfrentarse a Hitler. Hitler venía acabando, ya había atacado Francia, Italia, le tocaba a Reino Unido, y entonces nadie quería asumir el poder. Pero él se enfrentó con valentía. Y este es un gran líder, Winston Churchill. Seguimos con otro más. Albert Einstein. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Bueno, todo el mundo conoce sus descubrimientos, ¿no? Científicos. Yo estuve buscando algunos datos curiosos. Einstein fue un niño gordo y cabezón. ¿Quién cuando fue niño fue gordo y cabezón? Levanta la mano. Sean sinceros, levanta la mano. Yo fui gordo y cabezón, levanta la mano. Ah, fui yo nada más el gordo y el cabezón. Ay. Einstein no aprobó su examen de ingreso en la universidad. Fíjense, un genio como Einstein. Odiaba la ciencia ficción. Instó a Estados Unidos a que construyera una bomba atómica. Bueno, esto no es tan así, pero todo el mundo sabe más o menos la historia de la bomba atómica que hicieron los americanos con su conocimiento. No le gustaba usar calcetines. Sí, hay gente que no le gusta usar calcetines, tampoco. Su cuerpo fue cremado, pero su cerebro no. El cuerpo de Einstein fue incinerado en 1955, pero no de forma completa. Thomas Harvey, uno de los patólogos estadounidenses más reconocidos de la época, fue el encargado de practicar la autopsia a Einstein. Pero intrigado por conocer la respuesta de la genialidad del científico, decidió separar el cerebro del resto de su cuerpo. Todo sin que la familia del físico diera su consentimiento. Posteriormente, en el laboratorio de la Universidad de Pensilvania, Harvey cortó el cerebro de Einstein en 170 partes que fueron enviadas a los investigadores más destacados de la década de 1950. El objetivo era analizar la materia gris y entender el porqué de su asombrosa capacidad. Sin embargo, el vía crucis del cerebro no dio muchos resultados en términos científicos. Solo se logró determinar con certeza que el cerebro tenía un peso normal de 1230 gramos. Además, que más había una mayor presencia de células gliales, que son las que se ocupan de realizar una función de apoyo a las neuronas. ¿Sabían eso ustedes? Yo tampoco, hasta que lo investigué hace un tiempo atrás para esta conferencia, y me impresionó, ¿no? Hay muchas cosas interesantes de la vida de los grandes líderes, por eso los traje hoy, para que nos percatemos que son personas que tuvieron una vida igual que nosotros, ¿sí? Y que nosotros también podemos inspirarnos en su ejemplo para ser mejores que ellos. Bueno, ¿con quién te quedarías? A ver, ¿con quién? A ver, Esther, ¿con quién te quedarías?
para estudiar un poco más sobre su vida. ¿El primero? ¿Quién fue el primero? Ah, no, Gandhi no. Lincoln. ¿Sí? Mario, ¿con quién tú te quedarías? ¿Roxana? Ah, con Martin Luther King. Con Einstein. Ingrid, ¿con quién te quedarías? Para que estudies más sobre su vida. Con Gandhi. Mireia, ¿y tú con quién te quedarías? Con Gandhi también. ¿Y la Madre Teresa? ¿Nadie quiere estudiar a la Madre Teresa? ¿Está bien? Bueno, hay que estudiarlo a todos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a actualizarnos un poquito más. El directivo del siglo XXI ya no debe ser un capataz, sino muy capaz de administrar a trabajadores sensiblemente calificados, de advertir el mercado y el futuro de la empresa. Y los líderes de la actualidad que les voy a presentar a continuación, que son líderes empresariales, que han tenido grandes resultados, que son los que dominan el mundo de la economía, algunos de ellos, me faltaron por supuesto otros, son los que han cumplido con esto. Son gente que buscan a los mejores trabajadores, a las personas más idóneas, a los más capaces, advierten el mercado y el futuro de la empresa y son los que guían esas acciones para tener resultados. Vamos a ver el primero, Jack Welch. Jack Welch fue el CEO de la General Electric de 1981 al 2001. Después ustedes lo pueden buscar. Y en esos 20 años, siendo presidente de la empresa, Jack Welch logró un resultado de 4000% en utilidades. Fíjense, la General Electric se convirtió en la empresa más poderosa del siglo XX en los Estados Unidos, bajo su mandato como CEO. Pero él tenía una filosofía empresarial un poco, a veces criticada. Todos los años votaba al 50% de los más eficientes. Sí, las personas más ineficientes, los incapaces, los votaba. Y estimulaba al 50% de los más capaces y los más eficientes. Porque él tenía una filosofía de que en su empresa trabajaban los mejores y los que realmente se identificaban con la visión y la misión de la empresa. ¿Sí? Busquen ahí en YouTube, hay varias entrevistas interesantes sobre Jack Welch y cómo él logró esos resultados sorprendentes con la General Electric. ¿Sí? Dice, hay una historia de Jack Welch impresionante. Dicen que en una oportunidad, para que ustedes vean lo que no es imponer tu liderazgo, ni tratar de que las personas hagan lo que tú digas, sino darle poder, darle empowerment, darle poder a la gente. Dicen que en una oportunidad un joven gerente de una de las áreas de la empresa se acerca a Welch y le dice, señor, necesito conversar con usted para que me orienten algunas cosas, ¿no? Le estoy presentando una serie de dificultades. Y entonces Jack Welch le dice, está bien, vamos a almorzar hoy. Ven a la hora de almuerzo, recoge mi oficina en Wall Street y bajamos a almorzar. Bueno, dice que llegaron, ¿sí? Cuando iban bajando el elevador, el gerente le quiso ya empezar a preguntar a Welch lo de la situación que tenía en su área. Y Welch le dijo, no, después conversamos eso. Llegaron al restaurante, en lo que iban caminando, ¿sí? Para llegar al restaurante, el gerente volvió al joven, ¿no? Volvió a decirle, Welch, pero mire, nosotros necesitamos que tú me aconsejes en esta situación que tengo así, estoy presentando así. Dice Welch, no, después hablamos de eso. Seguían conversando hasta que llegaron al restaurante. Antes de traer la comida, el almuerzo, el joven vuelve a insistir, señor Welch, yo quiero que usted me diga algunos elementos que necesito mejorar. Dice, no, después hablamos de eso. Bueno, terminaron de almorzar, se tomaron un café. Y cuando estaban tomando café, señor, pero mire, yo quiero que usted... No, después hablamos de eso. Bueno, salieron ya del restaurante, van caminando nuevamente a la oficina. Le dice, señor Welch, pero no me va a escuchar. Yo necesito decirle lo que yo quiero que usted me aconseje. Y Jack Welch le dio el siguiente consejo. Mira, ve y toma las decisiones que tú creas que son las mejores. Tus decisiones, yo las voy a respetar,
pero que sean las tuyas. Si yo te digo qué es lo que debes hacer, te aconsejo, te asesoro, ya tú no vas a hacer lo que tú crees, sino lo que yo te diga. Y no vas a equivocarte y no vas a aprender. ¿Sí? Entonces, yo confío en ti. Ve y toma las decisiones oportunas. Y después veremos los resultados. Es decir, que él estaba dando al joven confianza. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Poder. ¿Sí? Para que él aprenda. A lo mejor se equivoca, pero si no se equivoca no aprende. Y que toma sus propias decisiones. Bueno, Jack Welch es un gurú del liderazgo norteamericano y empresarial. Todavía a sus años sigue enseñando, ya no está activo, ¿no? Pero sigue enseñando, tiene varios libros. Ustedes pueden seguir estudiando sobre Jack Welch. Dice que coger las mejores ideas de cada uno y transmitirlas a los demás es el secreto. No hay nada más importante. Y eso es lo que él hacía, coger las mejores ideas de su equipo y transmitirlas a los demás y trabajar en función de eso. Bien, vamos a ver el segundo líder, más contemporáneo, Herb Kelleher. Bueno, ustedes dirán, pero este profesor lo único que hace es hablarnos de los norteamericanos. Eso es lo que yo hago. Yo soy cubano, algunos lo saben, y desde que salí de mi país hace 8 años, yo he estudiado el liderazgo, las ventas, las negociaciones, las habilidades blandas de los gurús norteamericanos. Porque desde mi punto de vista esos son los que saben. Yo no estudio los latinos porque realmente yo creo que los latinos tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Y entonces en los últimos años yo en el liderazgo estudio a los americanos. En la economía estudio a los americanos. Las negociaciones, los que más saben son ellos. En lo que sea, en nuestro continente, ellos son los primeros. Y esos son los que yo estudio. Bueno, a lo mejor es un paradigma que yo tengo, ¿no? Desde pequeño me dijeron, mira, los americanos son malos, los yanquis van a venir y van a matar, ¿no? Y entonces después que salí de mi país, yo dije, déjame descubrir a ver si es verdad que son tan malos. Bueno, lo que he descubierto es que son los malos que hacen cosas buenas. Y en el liderazgo hay que estudiarlos a ellos. Herb Kelleher, este señor es el dueño de la empresa más importante de aviación dentro de los Estados Unidos, Southwest Airlines. Es una empresa, bueno, también hace vuelos internacionales, pero dentro de Estados Unidos es la empresa más importante, de carga sobre todo. Y Southwest Airlines tiene un récord para una empresa norteamericana. Imagínense, 25 años sin despedir a un empleado. 25 años sin despedir a un empleado. Pero además, 25 años sin perder. Todos los años tenían utilidades. Eso es un récord. Y cuando le preguntaron a Kelleher cómo lo habían logrado, tenemos un plan estratégico. Se llama hacer las cosas. Vean todo lo interesante de esa empresa y cómo la podemos incorporar, esa filosofía de liderazgo de Herb Kelleher, no solamente a nuestro emprendimiento, sino también a nuestra vida. Bien, vamos a ver otro. Bueno, ya este chino, Jack Ma, el chino más millonario, uno de los hombres asiáticos más millonarios del mundo, el dueño de Alibaba. Todo el mundo ha oído hablar de Alibaba, ¿no? La empresa exportadora china. Los deberes de un empresario son ser diligente, trabajador y ambicioso. Jack Ma, no sé, ustedes busquen la historia de Jack Ma, es interesante. Es interesante. A ver, ¿conoces sobre Jack Ma? A ver, ¿qué dice? Bueno, eso es lo que dice Jack Ma. Y si Jack Ma lo dice, ¿qué dice Esther? A ver, vamos a debatir ese tema. A ver, Rosana, ¿qué tú piensas? Que tiene sus cosas buenas y malas. A ver, alguien que quiera decir otro criterio. Aquí no estoy yo solamente para hablar. A ver, ser ambicioso. ¿Cuál es la pregunta, Renzo? Yo después voy a decir lo que yo pienso. A ver. Después yo voy a decir lo que yo pienso, pero lo que yo pienso no tiene que ser lo real, ¿no? A ver, quiero escuchar otros criterios. A ver, Indri, ¿qué tú crees? Bueno, ser ambicioso es poder superarlo, cada día superarlo, querer más. Ya, quiero escuchar la experiencia. A ver, ¿qué dice la experiencia?
Ah, no es lo mismo ser ambicioso que codicioso. Ajá. A ver. Sí. Hay gente que entonces se vuelve, después de codicioso, se vuelve avaricioso, que es otro término, que es otro concepto, que no es igual. Codicioso, avaricioso. A ver, Mario, ¿qué tú crees? ¿Tú eres ambicioso, codicioso o avaricioso? Ángelo, ¿qué tú me dices? No, no eres ambicioso, no eres codicioso, no eres avaricioso. Ángelo, tranquilo ahí, ese Ángelo no está para eso ahora. Dime, jovencito, ¿qué tú crees? Respóndele a Renzo, de lo que tú piensas. ¿Ser ambicioso es malo o es bueno? Bueno, vamos a ver, fíjense. Dice Jack Ma eso. Pero fíjense la vida de Jack Ma, vamos a ver si recuerdo algunos elementos, para que ustedes empezaran a debatir ahí. Jack Ma, hoy es el chino más millonario, pero no siempre fue así. Jack Ma es profesor de inglés, pero profesor de inglés no le gustaba mucho. Entonces él quería emprender, quería hacer su propio negocio, no tener un horario rígido ahí. Entonces se quedó sin trabajo y dijo, en ese momento llegó Kentucky Fried Chicken, KFC, a China, la franquicia, y presentó su carpeta para trabajar en KFC. Y resulta que se presentaron 24 chinitos, escogieron a 23 y a él lo dejaron fuera. Bueno, el hombre no tenía trabajo. Entonces dice, me voy a meter a policía. En China dicen que hay más policía que personas, que todo el mundo es policía en China. Por eso son más ordenados también. Incluso hay policía encubierta, que uno no sabe que es policía, está vestido de civil y es policía. Sí, China es China. Entonces dice que se presenta a la policía. Se presentaron no sé cuánta gente y a todos lo captaron. A él le dijeron que no. No, usted no tiene perfil de policía, señor, dedíquese a otra cosa. También lo denegaron. Postuló a la Universidad de Harvard 10 veces. 10 veces. Y la Universidad de Harvard 10 veces lo denegó. Hoy la Universidad de Harvard lo invita a dar conferencias. Si él no hubiera sido ambicioso, no lo hubiera invitado a unos amigos a una idea que se le había ocurrido: exportar productos chinos. Y entonces dice que en una reunión había unos amigos tomándose, no sé lo que estaban tomando esos chinos, no sé lo que toman, sake, no sé. Y entonces él le plantea la idea de negocio y a los chinos, a los amigos le resultó interesante. Pero bueno, no tenemos capital. Y entre todos reunieron, uno puso 200, otro 300, otro 100, bueno, reunieron $700. Y con $700 empezaron. Y hoy es una empresa, Alibaba, que factura millones y millones de dólares. Vean la historia de Jack Ma, es interesante ese chino, ¿sí? Toda la historia de Jack Ma. Entonces sí, como él dice, hay que ser diligente. Pero fíjate lo primero que te dice: diligente, trabajador y ambicioso. Seguimos con otro más. Bueno, esto es más conocido, ¿no? Steve Jobs, más conocido. La innovación distingue a un líder de su seguidor. Innovar. Sí, no es lo mismo crear que innovar. Hay que innovar. Innovar nuevas cosas sobre la base de lo creado. Hay que innovar. Entonces, bueno, la historia de Steve Jobs sí es más conocida. Todo el mundo sabe la fundación de Apple, que después lo botan de la empresa, toda esa historia. Hay películas de Steve Jobs, ¿sí? Lo importante de Steve Jobs es que deja varios ejemplos de cómo revolucionar 5 industrias. Con ejemplo, con trabajo, con innovación, con dedicación, con creatividad. Steve Jobs era un tipo que tuvo la capacidad de reunir a grandes genios. El éxito no es solamente de Steve Jobs, que es el más conocido. Ahí alrededor de él habían varios genios. Y él tuvo esa capacidad de buscarlos, de trabajar con ellos, de ponerle retos. Así que Steve Jobs siempre estaba creando cosas nuevas. Y esos genios, lo que les gusta es eso. La persona talentosa quiere demostrar su talento.
Entonces, si tú tienes a alguien talentoso, tú tienes que darle oportunidades, proyectos para que desarrolle su talento, porque si no se frustra y se va. Y entonces, toda la gente talentosa, genios que tenía él, constantemente estaban creando, haciendo cosas nuevas. Y él los tenía ahí todo el tiempo creando y pagándole bien, por supuesto. Entonces, Steve Jobs, bueno, un gran líder. Apple sigue siendo Apple, ¿no? Otro más, Carlos Slim. Yo tuve la oportunidad en el 2011 de estar en México un año. Me contrataron los 40 principales de México. Y cuando yo estuve allá, Carlos Slim le estaban haciendo una operación a corazón, en el corazón, una válvula o algo así le pusieron. Y eso fue secreto de Estado. Nadie se enteró de eso. Porque Slim domina el 40% de la economía mexicana. Es decir, que el 40% del país depende de él. Si la gente come por él, por Telmex y otras grandes empresas que tiene. Y entonces eso fue secreto para no crear inestabilidad en la economía mexicana. Pero Carlos Slim tiene una filosofía interesante, hijo de padres emigrantes, hombre trabajador, luchador, honesto. Él tiene acciones en Apple cuando Steve Jobs necesitó dinero para algunas inversiones que quería hacer, lo buscó. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Es uno de los empresarios latinoamericanos más poderosos y más honestos también. Nunca se le ha demostrado corrupción o falta de integridad. ¿Sí? Vamos a ver otro. Amancio Ortega. Lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda su alma en cumplirlas. Este español, fíjense lo que sucede con Amancio Ortega. Hay pocas fotos de él. Es un tipo muy reservado. No le gusta aparentar. Además, no le gustan mucho las cámaras. No le gusta mucho figuretear. ¿Sí? Pero miren este señor. El español que más dinero tiene. Miren lo sencillo que está. ¿Sí? A ver. Base esa frase, se puede decir que si tú no haces en la vida, dice que lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda tu alma en cumplirlas. Claro, si no nos ponemos metas, objetivos para alcanzar, que estamos aquí en esta vida, pasando por aquí sin saber qué pasamos. Pero hay mucha gente así, que no sabe para dónde va, no tiene rumbo seguro. ¿Sí? ¿Está bien? Dice Amancio Ortega, el dueño de Zara, de Inditex, una de las principales empresas españolas. En los últimos años, fíjense lo que estaba haciendo Amancio Ortega, comprando inmuebles en España. Con la crisis española los inmuebles han caído y él inteligentemente ha venido comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Y entonces se dice que hoy es uno de los tipos de los, no sé, por decirlo así, de los dueños de los mayores inversores en bienes raíces de España. Porque él sabe que la crisis no va a ser toda la vida y que en algún momento la economía se va a recuperar. Y esos inmuebles van a costar el doble o el triple. Y su fortuna, ¿qué va a pasar? Se va a triplicar. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la historia de Amancio Ortega, es interesante. A su hija la cuestionaron y él aplicó fuertes medidas contra su hija por algunos errores que estaba cometiendo en la empresa y él aplicó fuertes medidas con su hija. Seguimos. Bueno, este es más conocido también, Bill Gates. Está bien celebrar el éxito. Dice, está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Bill Gates. Bueno, la historia de Bill Gates es más conocida. Vamos a seguir. Sam Walton. Todos trabajamos juntos. Ese es el secreto. Sam Walton es el creador de los Walmart. Los Walmart en Estados Unidos, los centros comerciales más importantes de los Estados Unidos. Trabajar en un Walmart en Estados Unidos, un latino, trabajar en un Walmart es un éxito. ¿Sí? Ya llegaste a la gloria del sueño americano. Yo no puedo hablar de Estados Unidos porque nunca he ido a Estados Unidos. Pero mi familia vive en los Estados Unidos, mis hijas viven en los Estados Unidos, mis hermanos mayores y mis amigos de la infancia viven todos en Estados Unidos. El único cubano que cogió para Sudamérica fui yo.
Y ellos me cuentan que trabajar en un Walmart es el éxito para un latino, porque Walmart paga por encima del mercado. Por ejemplo, si en el mercado te pagan 10 o 15 dólares la hora, ahí te pagan un poquito más, te pagan 25, 30 dólares la hora. Y entonces trabajar de cajero ahí es muy bueno, porque además te dan buenas utilidades, porque Sal Walton tenía la filosofía, y sus hijos también, de que si la empresa gana, todos los trabajadores ganan, y entonces la gente asiste al centro comercial, es bien atendido, los clientes se fidelizan, la gente compra más, entonces ganamos todos. Y dice que cuando así de anciano iba a los centros comerciales, estaba ahí constantemente trabajando, verificando todo, paseando por todo el país, visitaba todo el país para ver cómo estaba funcionando todo. ¿Sí? Un hombre incansable, muy inteligente, con buenas relaciones interpersonales, con buenas relaciones con sus trabajadores, y la gente lo amaba. Hay videos por ahí en YouTube donde la gente se veía que llegaba muy bien a sus trabajadores. Bueno, hemos visto algunos líderes ya más contemporáneos para aplicar un liderazgo catalizador. Estos son líderes catalizadores, lo que hemos visto. Vamos a ver qué es un líder catalizador. Dice, líderes jefes que catalicen y no capitalicen los resultados colectivos, ya que es común encontrar jefes que hurtan méritos y logros a sus subordinados. Es decir, que un líder tiene que tener en cuenta que los resultados son colectivos, son globales, ¿sí? Y que las ideas salen de su colectivo, de su gente, de sus seguidores. Por lo tanto, tú tienes que aprovechar al máximo esas ideas y no hacerlas tuyas, sino hacerlas de todos. Empleados conscientes de sus fortalezas y debilidades, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para generar resultados esperados. Tú tienes que tener gente que trabaje en tu equipo, que sepa cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y esas fortalezas, como el famoso análisis FODA, ¿sí? Fortalezas, debilidades. Estas debilidades, convertirlas en fortalezas, y estas amenazas en oportunidades para alcanzar resultados. Entonces tú tienes que medir en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, en un año, cuántas amenazas en tu vida has convertido en oportunidades y cuántas debilidades en fortalezas. Y entonces vas a empezar a generar resultados. Y empresas que decidan contratar profesionales responsables y comprometidos con las metas y no con las personas, sino con las metas de cada uno y con la organización. Debemos ser todos catalizadores. Como en muchos aspectos, lo mejor será buscar un balance y combinación adecuada de cada situación. Por eso es que el líder del siglo XXI es un líder situacional. En dependencia en la situación que se encuentre, tendrá que sacar un estilo de liderazgo para que tenga resultados. A lo mejor tendrá que ser un poco delegativo en algún momento, a lo mejor después tendrás que ser un poco participativo, o a lo mejor tendrás que ser un poco autoritario en alguna ocasión, o a lo mejor tendrás que ser un poco afiliativo, o a lo mejor tendrás que ser un poco democrático o un poco paternalista, algunos de los estilos del liderazgo antiguo del siglo pasado, o un poco, no sé, utilizar diferentes estilos según en la situación en la que te encuentres. Proyecto que estés trabajando, emprendimiento, organización, incluso quizás sea válido cambiar a lo largo del tiempo de uno u otro estilo. Les acabo de explicar aquí, según sea más efectivo. Es decir, ya se acabó el líder que solo tenía un estilo de liderazgo y no se adaptaba a las situaciones, porque la vida está muy cambiante, la vida evoluciona muy rápido y las circunstancias cambian. Entonces tú tienes que adaptarte a un grupo particular de personas en condiciones extremadamente variadas. ¿El Perú es el mismo hace 10 años? No. ¿De hace 5 años? ¿De hace un año? No. Por lo tanto, tú como líder tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias a las que te toca asumir tu papel de líder. Cuando te veas en el espejo, pregúntate, ¿por qué no has logrado más y mejor? Busca las personas que te llevan a hacer más y mejor. Entonces vamos a hacernos esa pregunta. ¿Por qué no he logrado más y mejor? Vamos. Bien. Bueno, hay muchas respuestas a eso, ¿no?
Pero una de las respuestas principales yo creo que debe ser buscar personas que te eleven tu potencial. Rodearte de personas que te hagan más y mejor. Porque cada uno de nosotros es igualmente proporcional al porciento de las 5 personas que más influyen sobre nosotros. Lo he comentado algunas veces, ¿no? Entonces, si tú quieres lograr más y mejor, aparte del trabajo de desarrollo personal que tienes que desarrollar, ¿no? Busca personas en tu círculo de amigos, en tu círculo de influencia, que te hagan más y mejor. Porque si tu círculo de influencia son los 5 borrachos del barrio, ¿qué tú vas a hacer? El 6º borracho. Eso no falla. Si tu círculo de influencia son 5 emprendedores, ¿qué tú vas a hacer? Un emprendedor. Si tu círculo de influencia no te hace sacar lo mejor de ti, sino lo peor de ti, entonces no vas a lograr mejores resultados. Pero también tienes que preguntarte, ¿por qué no has logrado más y mejor? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y ahí me viene a la mente, esto es interesante, y para uno lograr más y mejor, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Y ustedes creen? ¿Qué tiene que cambiar? Uno mismo. Encontrar lo que está en su interior y empezarlo a cambiar. Eso me viene a la mente la historia de Camir, un señor. Le hice esa historia en la clase del señor, sí, yo creo que se la hice en una clase, del señor que se fue que había soñado unos sueños, que estaba buscando un tesoro debajo de un puente. Bueno, pero a ver, ¿quién se sabe la historia? Porque yo se la hice en una clase, pero hay otros que no. La historia, pero en otras clases no la he hecho. Bueno, vamos a hacerla ahora. ¿Te acuerdas de la historia, Juan Carlos? Juan Carlos no estaba en esa clase. Dice que había un señor que soñó toda la noche que él, debajo de un puente, en un lugar lejano del pueblo donde él vivía, ahí había un tesoro escondido. Pero entonces había un cuartel militar. ¿Recuerdan ya la historia de algunos, no? Un cuartel militar al lado del puente. Y debajo del puente que había un tesoro escondido. Y el sueño lo repetía y todas las noches soñando lo mismo, que debajo del puente ahí había un tesoro escondido. Y bueno, ya el hombre ya se cansó de soñar. Y un día dice, eso tiene que ser una señal. Eso es Dios que me está mandando la luz. Voy a ser millonario cuando descubra ese tesoro, lo saque. Pero decía, no, seguro no hay ningún tesoro, voy a dormir tranquilo. Así que el hombre se echaba a dormir y volvía el sueño. ¿Qué decía el sueño, Rosana? Debajo de un puente en un pueblo lejano había un cuartel militar, y debajo del puente que había un tesoro escondido. Entonces el hombre soñaba y decía, bueno, ya, esto es una señal divina que quiere que yo vaya a sacar ese tesoro. Entonces dice que el hombre se mandó para allá, monta en su caballo y ahí coge algunos pan y algunos recursos para llevar, una pequeña bolsa, y arranca en su caballo. Dice que a los 3 días de viaje se encuentra con el puente, el mismo que él había soñado, el mismo cuartel militar que él había soñado. Dice, tú eres de Dios, esto es una visión que yo tengo, se está cumpliendo. Ahí debe estar el tesoro, ¿no? Y entonces dice que cuando él se acerca al puente, había un militar ahí haciendo guardia el día entero y la noche entera. Y dice que acampó. Voy a bajar del caballo y acampa. Y está como 2 o 3 días ahí esperando a ver si el militar le daba un chance para él y escarbar ahí, buscar el tesoro. Y entonces, ¿qué sucedió? Que como al 3er día ya el guardia le estaba sospechoso ese hombre ahí, que hacía ese hombre acampando ahí con su caballo. Y le va y le pregunta, señor, ¿qué usted hace aquí? Señor Camir. No sabía su nombre. Señor, ¿qué usted hace aquí? Lleva 2 o 3 días aquí no se puede acampar tanto tiempo, tiene que continuar viaje. Bueno, dice que el señor Camir dijo, bueno, tengo que decirle la verdad, no pierdo nada con decirle la verdad al guardia. Entonces le dice, señor guardia, yo le voy a contar. Yo vengo de un pueblo lejano, he soñado todas las noches que ahí debajo de ese puente hay un tesoro enterrado.
Así que el guardia se echó a reír. Este viejo se ha vuelto loco. ¿Qué tesoro escondido y tesoro enterrado? Señor, ¿no se da cuenta que nosotros llevamos tantos años aquí, el cuartel militar? Lo hubiéramos encontrado. Hemos excavado en todos estos lugares para hacer nuestras minas. ¿Qué tonto es usted? Ahí no hay ningún tesoro. Sí, señor. No hay dudas de que ahí hay un tesoro. Yo he soñado repetidamente de que ahí hay un tesoro. Y dice el guardia, señor, ¿cómo usted se llama? Y dice, no, yo me llamo Camir. ¿De qué pueblo usted viene? No, el pueblo de Huacho. Ah, pero señor, eso es como si yo soñara que debajo de la cocina de un viejo tonto llamado Camir del pueblo de Huacho, ahí hubiera un tesoro. No sea tonto, ahí no hay ningún tesoro. Y el guardia se echa a reír. Bueno, ese mensaje, Camir comprendió. Se monta en su caballo rápidamente y parte de nuevo a su pueblo. Y precisamente cuando llega a su casa, que abre la puerta de su casa, rápidamente va abajo de la cocina, empieza a escarbar y encuentra el tesoro. Fíjense, muchas veces estamos buscando nuestro tesoro ¿a dónde? Fuera. Cuando realmente nuestro tesoro ¿dónde está? Dentro. Lo que hay que ¿qué? Buscar, cavar, transformar, desarrollar, ¿sí? Encontrar nuestro tesoro, nuestras fortalezas, ¿sí? En lo que somos buenos, desarrollarnos más. Nosotros somos nuestro principal ¿qué? Tesoro. Y entonces, ¿por qué no has logrado más y mejor? A lo mejor no has encontrado ¿qué? Todo el potencial que tienes y todo el tesoro que tienes oculto dentro de ¿qué? De tu ser, de tu interior. Aplauso para ustedes que están ahí desarrollando su oro, están buscando su oro. Bien, entonces hay que cambiar. Y los desafíos globales para el cambio son la globalización, ¿sí? Hoy el mundo está interconectado a través de la tecnología. Estamos en la era de la información y el conocimiento, en la era de los servicios, donde el mundo es cada día más competitivo. Y si tú no cambias, te vas a quedar fuera. Entonces hay que cambiar, hay que aprender y desaprender todos los días para transformarnos y cambiar, porque los modelos estáticos, los modelos antiguos ya no funcionan en la era de la globalización, de la tecnología y de la información. Bueno, nuevas condiciones en el mundo empresarial, aquellos que van a poner sus pequeños negocios, sus empresas. Primero, incremento constante de la velocidad del cambio. El mundo va muy rápido. Segundo, tecnología e información acelera la toma de decisiones estratégicas. Los software, la tecnología, el marketing digital, la tecnología nos ganó y nos ganó para siempre y hay que adaptarse a eso. Competitividad global será más dura. Hoy cualquier empresa puede contratar los servicios de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Incluso hay gente freelance que trabaja desde su casa en Europa y trabaja para empresas de América Latina, o al revés, empresas europeas que contratan trabajo de freelance en América Latina porque les es más barato lo que hacen, ¿sí? Pequeños márgenes de error en la calidad, acecho de la competencia en busca de encontrar y aprovechar nuevos errores. La competencia te está ahí buscando todo el tiempo en qué te vas a equivocar, ¿sí? O qué puede mejorar que tú haces. Clientes cada vez más exigentes y discriminadores, proyectar ventas y predecir el impacto de la empresa y sensibilidad a las necesidades, expectativas y deseos del cliente. Hoy los clientes son más exigentes porque tienen más información, ¿sí? Los clientes son más exigentes porque tienen más variedad de ofertas. Los clientes son más exigentes porque hay una super oferta y pueden escoger. Hace años no era así. Las tres fuerzas para el cambio. Se acabó el parroquialismo. Hoy estamos en la globalización. Por lo tanto, hay que adaptarse al mundo de la información y el conocimiento para ser un trabajador cada día, no solamente nacional, no solamente en mi comunidad, sino un trabajador del mundo. ¿Sí? Jerarquización. Ya se acabaron las jerarquías. Ahora el líder del siglo XXI tiene que ser un líder que le dé poder a sus seguidores, que tomen decisiones, que aprendan, que se equivoquen,
que se desarrollen. Y lo otro, mecanización, orquestación. ¿Cómo suena una orquesta? Imagínense una orquesta, los instrumentos, y entonces la percusión por un lado, la voz de la cantante por el otro, el piano por otro lado. ¿Cómo va a sonar eso? Mal, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tiene que lograr un líder? Que todos los componentes del equipo ejecuten su instrumento como es, ¿sí? Sean especialistas en cada una de las áreas que hacen. Y entonces todas esas especialidades que suenen como una orquesta, pero una orquesta que suene bien, ¿no? Digamos una orquesta que suena bien. Grupo 5 suena bien. Grupo 5 suena bien. Grupo 5 suena bien, ¿sí o no? Tengo mi amigo ahí en el grupo 5. Adelante. El grupo 5 suena bien, tiene que sonar así como el grupo 5, que todo el mundo esté, las voces. Así mismo tienes que lograr que sea tu equipo. Orquestación de la tecnología. Propuestas potenciales a los cambios del entorno. Respuestas potenciales. Fue ahí. La gente no quiere cambiar, ¿por qué? Se niega, se opone, no se adapta, no hay reorientación. A veces queremos seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, le gusta su zona de confort. Pero a mí no me gusta mucho esa palabrita. Yo no creo en la zona de confort, porque desde que tú te levantas no estás en ninguna zona de confort. Lo que hay que hacer es cambiar tus prácticas actuales. Eso es lo que yo creo. Cambiar tus prácticas actuales, transformarlas. Si tú no cambias tus prácticas actuales, transformas tus prácticas actuales, no vas a lograr resultados. ¿Sí? Nunca estamos en nuestra zona de confort. ¿Alguien se levantó aquí a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana? Entonces, desde que te levantaste saliste de tu zona de confort. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar tus prácticas actuales, transformar lo que estás haciendo para que logres mejores resultados de los que tenías hace 9, 6 o 3 meses atrás. Y entonces, si tú no cambias tus prácticas actuales, ¿qué va a pasar? Van a pasar 3, 6, 9 y 12 meses y vas a tener los mismos resultados. Miren, aquí hay dos gurús del liderazgo norteamericano. El primero se llama Ken Blanchard. Ken Blanchard tiene varios libros. Hay un libro que yo se lo he recomendado en otras ocasiones, creo. Se llama El líder llamado Jesús. El líder llamado Jesús. Búsquenlo. Ken Blanchard. Ken Blanchard ha dedicado toda su vida al liderazgo y a la consultoría de grandes empresas en Estados Unidos. Y un día él no creía en nadie, no creía en Dios. Levanta la mano, ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree en Dios? No, cree en Dios. Bien. Si tú crees en Dios, el libro El líder llamado Jesús te va a ayudar. Si no crees en Dios, ¿quién no cree en Dios? Levanta la mano. Bueno, también te va a ayudar si no crees en Dios. Si eres un líder empresarial, también te va a ayudar. El líder llamado Jesús es un bestseller. Y si no tienes ninguna empresa y quieres liderar tu vida, también te va a ayudar el líder llamado Jesús. Búsquenlo. Este libro es un libro de los más importantes del liderazgo en los Estados Unidos. Hay un antes y un después del libro El líder llamado Jesús. Resulta que Ken Blanchard no creía ni en su mamá. Era ateo. Y un día un amigo le dijo: Ken, tienes que conocer a Jesús. Y Ken Blanchard le dijo: no creo en Jesús, ni creo en Dios, ni creo en nadie. Pero tienes que conocer a Jesús. Jesús te va a cambiar tu vida. Y entonces Ken Blanchard empezó a estudiar la vida de algunos líderes. ¿Y qué sucedió? Que ninguno de los que él estudió, los que empezamos a estudiar hoy, ¿recuerdan algunos que estudiamos? A ver, ¿cuáles eran? Gandhi, ¿quién más? Mandela, ¿quién más? Bueno, todos esos líderes, Ken Blanchard los estudió y no encontró las cualidades que él consideraba que tenía que tener un líder. Hasta que estudió la vida de Jesús en la tierra, ¿no? Y dijo: este es el único líder que cumple con las cualidades de un gran líder. Y de ahí hizo el libro. ¿Sí? Tiene otro libro que se llama Ejecutivo al Minuto. Que de ese libro yo saqué esta frase.
Búsquenlo también, Ejecutivo al Minuto. Y tiene otro libro que se llama Bien Hecho, Bien Hecho, Bien Hecho. Se llama Bien Hecho, Ejecutivo al Minuto y un líder llamado Jesús. Dice Ken Blanchard, el líder que busca el bienestar de los demás es un gerente al minuto. Pasa. Escuchen esto, el líder que busca el bienestar de los demás. ¿Qué hace un líder? ¿Buscar qué? El bienestar de los demás. Este líder es un gerente al minuto. Un minuto para fijar metas. Un minuto para agradecer. Un tipo agradecido. Un minuto para reprochar o corregir. Un minuto para disculparse. Interesante, ¿no? Disculparte, corregir, agradecer, fijar metas y ser un gerente al minuto. Pero no está hablando de cualquier líder, está hablando de ¿qué? Del líder que busca el bienestar de los demás. Dígale a su compañero, busca el bienestar de los demás. ¡Vamos! Muy bien. Eso, aplauso para ustedes que están buscando el bienestar de los demás. Y dice Tom Peters, otro gran gurú del liderazgo norteamericano, del liderazgo empresarial, del marketing, de las ventas. Hay que estudiar a Tom Peters. Dice, el golpe de gracia para lo ordinario, escuchen bien esto, el que sea un ordinario, que no transforme sus prácticas actuales, que se quede haciendo lo mismo, las cosas ordinarias, lo que me toca hacer y ya, en pos de la diferencia, sobresalga, ya sea como individuo, como empresa, o prepárese para que lo atropelle. Si tú sigues haciendo ordinariamente las cosas y no te pones a diferenciarte y a sobresalir por encima de los demás, prepárate para que te atropellen. Lo cual sucederá a la velocidad de la luz. Te vas a quedar a 1000 años luz si sigues haciendo lo ordinario. Si no cambias tus prácticas actuales, si no te transformas, si no aprendes, si no desaprendes, si no te desarrollas, te vas a quedar en lo que tú hagas, en tu área de vida, en tu área profesional, en lo que tú hagas. Si tú eres un abogado y no te transformas, y no cambias, y no haces cosas nuevas, y no aprendes, te van a atropellar. Si tú eres un ingeniero, igual. Si eres un médico, igual. Si eres lo que seas, si eres un empresario, igual. Eso no lo digo yo, ya les dije que no es lo que yo diga, sino los que dicen, los que saben. En mis 8 años de experiencia en algunos países de Latinoamérica, puedo corroborar eso. Pero claro, ellos tienen mucha más experiencia que yo. Miren esa gente como tienen canas. Yo también tengo alguna. Dice, liderazgo y cambio. El liderazgo es cambio. Como hemos referido, el mundo está cambiando constantemente como resultado de la globalización. Ahora, toda organización debe ser flexible y adaptarse si desea sobrevivir. Y ahí me viene a la mente la historia esa de... Bueno, vamos a seguir aquí. La teoría clásica refiere que el liderazgo, ¿qué hace? Organiza, vamos todo el mundo, ¿qué hace? Organiza, ¿qué más? Coordina, ¿qué más? Planifica, ¿y qué más? Controla. Pero no solamente eso. Sí, está bien, organiza, planifica, coordina y controla. Pero el liderazgo de hoy tiene muchos otros retos que subyacen fundamentalmente en la estrategia de dirigir y entender a sus colaboradores y clientes. Es decir, no solamente te hace falta coordinar, planificar, controlar y organizar. Necesitas entender a la gente con la que trabajas y a tus clientes. Y comprender. Entender y comprender. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es el primer hábito? ¿Todo el mundo? Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto.
Y séptimo, afile la sierra. Quien desarrolla estos 7 hábitos se convierte en una persona más efectiva. Y por supuesto va a empezar a liderar más y mejor su vida. Para después liderar la vida de ¿quién? De las demás personas. Bien. Aquí nos quedamos, ¿verdad? La práctica establece su nuevo paradigma en las organizaciones. Liderazgo gerencial. ¿En qué se basa el liderazgo gerencial? Dice, no todos los gerentes, como yo les comentaba al principio, son buenos líderes. Ni todos los buenos líderes son gerentes. El gerente tiene una autoridad formal, el líder una autoridad informal. Pero ustedes son gerentes o líderes. No. ¿Están durmiendo ya? ¿Qué pasa? ¿Ustedes son gerentes o líderes? ¿Y dónde están los líderes? ¿Tienen sueño, hambre? ¿Qué pasa? Aquí estamos, vamos a ver. ¿Dónde están los líderes? Madre, tienen hambre ya. ¿Dónde están los líderes de CIPAL? Aquí estamos. Muy bien. Vamos a ver lo que hacen los gerentes y después qué hacen los líderes. Ustedes me van a decir si es verdad que son líderes. Dice que el gerente hace las cosas correctamente o correctamente las cosas. Énfasis en la eficiencia. Controlan el trabajo. Visión de largo plazo. Aceptan el status quo. Evitan riesgos. Se ciñen a las normas. ¿Quién hace esto? Los gerentes. Estos no son ustedes, ¿no? ¿Ustedes son qué? Los líderes. Vamos a ver qué hacen los líderes. Dice que los líderes hacen las cosas correctas. Ustedes van a decir bien alto lo que hacen los líderes, porque ustedes son los líderes. Ya yo dije lo que hacen los gerentes. Vamos a ver qué más hacen los líderes. ¿Qué más? ¿Cómo? Bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? El status quo. ¿Qué más? ¿Y qué más? Entonces, ¿ustedes son gerentes o líderes? ¿Ustedes son gerentes o líderes? ¿Y dónde están los líderes? Aquí estamos, los líderes de San Juan de Miraflores. Eso es, aplauso para ustedes que son líderes, Pero fíjense la diferencia entre gerente y líder. ¿Cómo yo me puedo convertir en un líder empresarial? Tengo que conocer la filosofía empresarial, la naturaleza social, la organización, el planeamiento estratégico. No me voy a detener ahí, porque aquí es donde quiero llegar. En la eficacia personal. ¿Cómo yo soy un mejor líder de qué? De mi persona. Necesito competencias. Y dentro de esas competencias necesito desarrollar habilidades. Necesito, por ejemplo, la competencia de la proactividad. ¿Recuerdan lo que decía el video? Proactividad. ¿Y qué es una persona proactiva? Una persona con iniciativa, creativa, autónoma, con autonomía personal. ¿Sí? Analicemos entonces si somos realmente proactivos. Otra competencia que tengo que desarrollar, gestión personal. Gestión del tiempo, gestión del estrés, hay mucha gente estresada, gestión del riesgo, y eso te va a hacer una persona más con una mejor gestión de tu personalidad. Para trabajar bajo estrés, bajo presión, para saber canalizar lo que es importante y lo que es urgente. ¿Sí? Autogobierno. Ahí aparece la disciplina, la concentración, el control de mis emociones, que hay muchas personas que no sabemos controlar nuestras emociones y nos irritamos, nos molestamos, empezamos a salirnos del control. Y también desarrollo personal, autocrítica, autocriticarte cuando no haces bien las cosas, eso es importante, autoconocimiento y cambio personal. Vamos a ver visión, vamos a ver estratégicas, es decir, estrategias que vamos a hacer, pero aquí no me voy a detener porque ya nos está quedando poco tiempo y quiero llegar a donde competencias estratégicas. Hay competencias estratégicas para el líder empresarial, pero hay competencias hasta al interior. Comunicación. Esa es la primera competencia que tenemos que desarrollar. Para eso muchos de ustedes están aquí estudiando oratoria. ¿Para qué? Para desarrollar sus habilidades comunicativas. Porque un líder tiene que tener competencias
de su personal hacia su interior. Comunica de manera efectiva, empleando tanto procedimientos formales como informales y proporciona datos concretos para respaldar sus observaciones y conclusiones. Cuando llega a una conclusión o una observación, dice por qué ha llegado a ella. Organización, asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y planifica el seguimiento. Otra competencia, empatía. Escucha, tiene en cuenta las preocupaciones de las demás personas y respeta sus sentimientos. ¿Eso se llama qué? Empatía. Delegación, se preocupa de que los integrantes de su equipo dispongan de la capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr los objetivos. Delega funciones, no lo hace todo él. Coaching, se convierte en un entrenador, ayuda a sus colaboradores a descubrir sus áreas de mejora y desarrollar sus habilidades y capacidades profesionales. Entrena a las personas para que saquen lo mejor de ellas. Y trabajo en equipo. Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros de ese equipo y los estimula hacia el logro de los objetivos comunes. Entonces, analicemos de estas competencias estratégicas hacia adentro, cuáles son las que tenemos que desarrollar, cuáles nos faltan por desarrollar. ¿Sí? Vamos a ver, la primera, ¿cuál es? Vamos, todo el mundo. La segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. ¿Y sexta? Analicemos cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, cuál tenemos que mejorar. Siempre tenemos que mejorar. Todos tenemos que mejorar. ¿Sí o no? Bueno, profesor, yo creo que debo mejorar la comunicación, no, el trabajo en equipo. A veces lo quiero hacer todo yo. ¿Sí? Y competencias de eficacia personal, la proactividad. Ahí tenemos iniciativa, creatividad, autonomía, ya más explicado. La disciplina, la concentración, más explicado. En aras del tiempo voy a seguir. Lo que no debe hacer ningún líder empresarial, tampoco lo voy a tener en cuenta. Bien, vamos a las conclusiones. Asumir el nuevo paradigma empresarial, convertirte de ser un gerente a ¿qué? A líder. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y veíamos qué hacía un líder que no hace un gerente. Nuevas competencias técnicas humanas para dirigir la organización. Acabamos de ver algunas competencias estratégicas hacia el interior. ¿Sí? ¿Recuerdan algunas? Comunicación, empatía, delegación, bueno, la acabamos de ver. Organizar un cambio planeado con una nueva visión. Hemos estado hablando toda la noche ¿de qué? De cambio, de transformar tus prácticas actuales. ¿Recuerdan eso? De cambio. Empleo de nuevas herramientas gerenciales que optimicen el desempeño de la organización. Hay que buscar nuevas herramientas con el mundo de la globalización, la tecnología, los servicios. ¿Sí? ¿Nos ganó? Hay que enfocarse en esas nuevas herramientas. Vamos a ver uno quinto. Afrontar el desafío oculto que existe en las personas. Potencialidad y personalidad. Desarrollar todo el potencial de la gente que está a tu alrededor y desarrollar su personalidad. El factor humano se convierte en el producto del progreso y en la nueva riqueza de la organización. ¿El cliente qué? Interno. Tus colaboradores, las personas que trabajan contigo, son lo más importante de la empresa. Planificar y dirigir el cambio, del micro al gran cambio organizacional. Pero el cambio, ¿por dónde comienza? Por uno mismo. Nosotros queremos que cambie la sociedad, que cambie el distrito, que cambie el país, que mejore, que progrese. Pero tenemos que empezar ¿por dónde? Por nosotros mismos y por la casa. Y desarrollar habilidades de gran negociador y facilitador de ese cambio. Bueno, hemos aprendido hoy, ¿sí o no? Bueno, se nos fue el tiempo rápido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hemos aprendido, no? ¿O sí? Helen, cuéntame, ¿qué has aprendido tú?